Dios bendiga a mi amada iglesia en este glorioso día, donde el Señor nos ha permitido exaltar y glorificar el nombre de Él juntos una vez más. Dios también bendiga a aquellos amigos que nos están escuchando a través de las redes, en especial a nuestros amigos allá en República Dominicana, en Moca, donde nuestra iglesia tiene el privilegio de hacer misiones y ellos también han hecho la gestión para escucharnos a través de las redes, así que reciban un fuerte abrazo y un caluroso saludo. Qué bueno poder estar aquí dirigiéndome a ustedes esta vez para exponer la palabra del Señor, y créanme en que lo hago con mucho temor y con mucho temblor. Es la primera vez que lo voy a hacer, pero aquí estoy en obediencia a mi Padre Celestial, reconociendo que soy solo un instrumento de Él, una sierva inútil que Dios le place usar como instrumento para llevar su palabra. Y si yo no lo hago, pues Él usará a otra persona, ¿verdad que sí? Pero yo tengo que dar por gracia lo que por gracia he recibido, y más en este tiempo, que aunque ha sido un tiempo difícil, ha sido un tiempo de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Compartía yo con mi iglesia que este ha sido un tiempo donde el Señor nos ha puesto un freno, donde hemos tenido que mirar al cielo, donde hemos tenido que aprender a depender totalmente de Él, donde hemos tenido que echar a un lado las herramientas humanas y hemos tenido que comenzar a usar y buscar las herramientas que solo Dios puede darnos. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor, pero antes permítame orar. Señor, delante de tu presencia estamos dándote gracias una vez más, Padre. Gracias por esta mañana tan gloriosa, tan hermosa que nos has regalado, Señor. Mira, Dios, en este tiempo vamos a compartir tu palabra, Señor. Tú sabes lo que tú has hablado a mi corazón y yo no quiero quedarme con nada, Padre Santo. Yo te pido que seas tú en medio de mí, Señor, y que me ayudes a compartir lo que tú me has dado, Señor, y que esta palabra cale hondo en los corazones como lo hizo en mi corazón, Señor. Te amo, te bendigo y glorifico tu nombre y reconozco que no hay nadie como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar este tiempo de reflexión haciendo unas preguntas. Quiero preguntarte cómo tú te mantienes firme en la vida del cristiano. Cómo tú perseveras cuando tienes los brazos caídos y las rodillas paralizadas. Cómo perseveras cuando viene la prueba. Es más, en este momento nosotros podemos decir cómo perseveramos en medio de tanta incertidumbre, en medio de esta situación tan difícil, momentos donde quizás no vemos salida, momentos donde no sabemos qué va a pasar con nuestros trabajos, qué va a pasar con la educación de nuestros niños, qué va a pasar con nuestro país, qué va a pasar con nuestra salud. Y humanamente nos preguntamos, ¿cómo perseveramos? Es más, nosotros podemos decir, Señor, nosotros no terminamos de levantarnos bien de María cuando comenzaron los temblores, y no terminaron los temblores cuando comenzó esta pandemia, y aún siguen los temblores. Señor, ¿cómo perseveramos? ¿Cómo seguimos creyendo en medio de nuestro problema? Ya sea estos problemas que mencionamos o cualquiera que sea tu problema. ¿Cómo perseveramos cuando nos sentimos débiles y cansados emocional y espiritualmente? Y sentimos que estamos todo el tiempo siendo tentados a rendirnos. Y sentimos que nuestra santidad se debilita. Y muchas veces cuando nuestra santidad se debilita, entramos en desobediencia. Y si entramos en desobediencia, estamos cayendo en la tentación del pecado que tan atractivo se pone cuando estamos débiles. Y muchas veces ahí es cuando decidimos darle la espalda a Dios solo por no enfrentar consecuencias. Y decimos, ¿cómo perseveramos? La respuesta a estas preguntas puede ser bien fácil. Quizás todos la conocemos. Nosotros podemos decir, nosotros perseveramos como Cristo lo hizo cuando fue tentado en aquella batalla espiritual, y lo hacemos por su amor, por su misericordia, por su gracia, y definitivamente lo hacemos con sus fuerzas, no con las nuestras. Vamos a la palabra de Dios y quiero que busquen conmigo Hebreos 12, 1 al 2. Y lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente porque me encanta esa traducción. Así que dice,
La disciplina de Dios demuestra su amor. Ya eso me encanta. Porque dice la Biblia que el padre que ama corrige y disciplina. Así que si Dios nos corrige, nos disciplina, nos pone un freno, es porque ¿qué? Porque nos ama. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esto lo haremos al fijar nuestros ojos en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¡Qué hermosa palabra! Me llama la atención dos frases de esta palabra. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, y esto lo haremos al fijar nuestros ojos en Jesús, que es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Cuando pienso en esta frase, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, pienso cuando una vez mi esposo entrenaba a mis niños para una carrera de la escuela del maratón del pavo. Y yo recuerdo que él los ponía en la línea de inicio y él decía: cuando yo suene ese pito, ustedes van a comenzar a correr mirando todo el tiempo hacia el frente. Si miran hacia el lado o hacia atrás, pierden ventaja y se les pueden pasar. Tienen que estar enfocados mirando hacia el frente, y allá en la meta va a estar mami esperándolos. Miren, hermanos, y así mismo estaba yo en la meta, esperando a aquellos niños con unos nervios y con una emoción a la vez. Y definitivamente las instrucciones de papá los ayudaron a lograr la carrera con éxito. Pero yo pienso que así mismo está Dios, esperándonos en la meta con esos brazos abiertos, esperando que nosotros estemos enfocados y con nuestra mirada puesta en Él para poder lograr esta carrera con éxito. Definitivamente estos versos dan respuesta a todas esas preguntas que hicimos al principio. Y nadie dice que este caminar del cristiano es fácil. Claro que no, definitivamente no. Jesús en su palabra nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero estén tranquilos, que yo he vencido al mundo. Para lograr esta carrera, nosotros tenemos que entender tres cosas. Número 1, nosotros tenemos que tener una misión. Número 2, nosotros tenemos que tener la manera para hacerlo. Y número 3, ¿qué nos motiva a hacerlo? Vamos un poco a la historia de estos versos. Y dice que el autor de Hebreos le ministró a los judíos cristianos en el 68 a.C., antes de que los romanos destruyeran a Jerusalén y al templo. Y los cristianos hebreos en ese tiempo estaban pasando por situaciones muy difíciles. Quizás no la misma que nosotros estamos pasando, pero sí estaban pasando por situación difícil. Y era que ellos estaban siendo perseguidos simplemente por fijar su mirada en Jesús, simplemente por ser cristianos. Y a esta gente los metían a la cárcel injustamente. Se sentían desalentados, marginados, retados, rechazados, como por ejemplo, un judío cristiano iba junto con un judío no cristiano a buscar trabajo, y normalmente el trabajo era para el judío no cristiano, así el judío cristiano fuera más preparado, pero simplemente porque era un seguidor de Cristo estaba siendo descualificado. Así que esta gente, imagínense, en todo el tiempo estaban tentados a rendirse con esta presión. Y el autor de Hebreos se dedicaba una y otra vez a escribirle: no te rindas, mantente, persevera, vive para Cristo. Le soltaba una y otra vez a continuar. Y esa debe ser nuestra misión. Hermanos, nuestra misión debe ser perseverar. Cuando yo busqué una definición para la perseverancia, dice que es sostener y mantener el ánimo aún haya dolor. Esa debe ser nuestro llamado. Wow, que mucho tenemos que aprender, ¿verdad que sí? ¿Y cómo podemos mantener este ánimo? ¿Cómo podemos sostenernos aún haya dolor?
siendo consistentes, cada día buscando y escudriñando las Escrituras, cada día entregándonos en oración, en intersección a nuestro Dios, cada día teniendo comunión con Dios, cada día congregándonos, guardando el día del Señor, cada día procurando reservar nuestra salvación, preocupados por nuestra salvación, con temor y temblor. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que correr esta carrera como si la meta estuviese ahí, porque nosotros no sabemos cuándo Cristo decide que lleguemos a la meta. Así, esto nos tiene que enseñar a que nosotros nos tenemos que preocupar, como dice ahí, con temor y temblor. Porque si Cristo viene hoy, ¿nos vamos con Él? Ahora la pregunta es, ¿estás tú perseverando? ¿Estás tú sosteniendo y manteniendo el ánimo aún haya dolor? ¿O te sientes cargado, te sientes desanimado, ya te sientes fatigado, cansado? ¿Cómo te debes sentir? Hay muchas cosas que pueden venir a nuestra mente y pueden inculcar en nuestro desánimo. Pero dice el verso número 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha y fácilmente nos envuelve. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Muchas veces nosotros podemos pensar, hermanos, que el pecado tiene categorías, o que hay pecados grandes o que hay pecados pequeños. Para mí el pecado es pecado y punto. Es lo mismo el que se roba un lápiz que el que hace un asalto, porque la intención fue la misma, la intención fue robar. Que hay unas consecuencias diferentes, claro que sí, pero la intención fue la misma y fue pecado. Y el pecado es el gran enemigo para correr la carrera de la vida del cristiano. Y muchas veces nos envuelve y nos hace caer. Y podemos pensar, ay no, yo no me siento en pecado, yo estoy bien. Por lo mismo, porque nosotros creemos que pecado es fornicar, que pecado es adulterar, que pecado es robar, que pecado es matar. Pero fíjense bien lo que dice el verso. El verso dice, despójense de todo peso. Y para mí despojarnos de todo peso es despojarnos de todo lo que nos carga, de todo lo que nos desenfoca, de todo lo que nos desanima. Y hay pecados que se vuelven ocultos y se vuelven nuestros pecados favoritos, hermanos. Se vuelven como nuestras mascotas. Ustedes saben que se nos hace como difícil salir de ellos, pero asimismo como la fornicación, asimismo como matar, asimismo como robar, esos pecados que los vemos más pequeños nos impiden llegar a la meta. Nos impiden llegar a Cristo. Como por ejemplo el temor, el amor al dinero, el amor a lo material, los pasatiempos que nos quitan nuestra prioridad, todo aquello que nos desenfoque y nos quita el tiempo de Dios se llama pecado. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que evaluar como cristianos, porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros conoce esos pecados, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Pero ¿saben una cosa? El problema es que Satanás también los conoce. Y Satanás está en este mundo dedicando a tratar de desenfocarnos a nosotros como hijos de Dios. Así que examinemos nuestro corazón y digamos como Romanos 6:11. Voy a considerarme muerto al pecado y vivo para Jesús. Yo creo que este es el primer paso, ¿verdad? Despojarnos de todo aquello que nos esté desenfocando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como dice el verso 2. Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que inicia, el que perfecciona y el que termina la obra en cada uno de nosotros. Es bien hermoso cuando nosotros venimos a los pies de Cristo por primera vez, que nos convertimos en creyentes, que creemos en el Evangelio. Pero una cosa muy diferente, hermanos, es arrepentirnos y mantenernos arrepintiéndonos constantemente. Es una cosa muy diferente, es creer y seguir creyendo en este caminar del cristiano, sostener y mantener el ánimo aún en medio del dolor y la dificultad y del problema. Dice la palabra de Dios que esto es para valientes. El reino de Dios se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. Y esta frase, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, llama mucho mi atención, porque Jesús
es el autor, ¿verdad? El que inicia, pero también es el consumador, el que termina nuestra obra. Pero muchas veces nuestra mayor lucha como cristianos está cuando nosotros nos encontramos en el medio de esa carrera, ¿verdad que sí? Porque no estamos viendo el inicio, recordamos el inicio, no estamos viendo la meta, pero muchas veces las distracciones que nos encontramos en medio del camino son las que nos desenfocan. Esto que nosotros estamos viviendo ahora puede ser una gran distracción. Ahora nosotros decidimos si nosotros queremos enfocarnos en la distracción o alzar nuestra mirada y fijar nuestra mirada en Jesús, en sus promesas, en lo que Él tiene para nosotros. Imaginen ahora mismo que nosotros pues ya iniciamos todos la carrera. Nos encontramos en el medio del camino y de repente, ¿cuáles son esas distracciones que pueden llegar a nuestras vidas? Que nosotros tenemos que aprender, espérate, tengo que enfocarme, tengo que mirar al cielo, como por ejemplo cuando llega una enfermedad, cuando tenemos una situación familiar, cuando tenemos situaciones con nuestros hijos. Yo no sé cuál es la situación. En medio de esta situación que estamos viviendo, puede ser el temor, el no tener trabajo, no poder congregarnos. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis. Nosotros estamos bien agradecidos, hermanos, con Dios, porque nosotros tenemos un templo donde poder ir, donde congregarnos, a reunirnos, a adorar a nuestro Señor. Pero yo quiero decir una cosa, el templo no salva a nadie, la iglesia no salva a nadie. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en corazones consagrados. Dios habita en corazones dispuestos a ser redimidos por su poder y por su sangre. Imagínense en medio de esta situación, si nosotros nos vamos a desenfocar por no poder congregarnos, ahora que no podemos congregarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a perder? No, hermanos, en el desierto es que nosotros demostramos dónde está nuestra madurez espiritual, dónde está realmente puesta nuestra mirada, dónde está puesta realmente nuestro enfoque, dónde está puesta realmente nuestra fe. Otra distracción que puede ser muy peligrosa puede ser la incredulidad, porque muchas veces como no vemos, pues no creemos. Y si no creemos, pues tenemos un gran problema. Porque ustedes saben que esto es un camino de fe. Y la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si no tenemos fe, pues entonces tendremos que enganchar los guantes. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad que no? Por eso nosotros damos gloria a Dios por su palabra y por esos hombres de Dios y esas historias que Dios permitió que nosotros podamos estudiar hoy día para reforzar y hacer que nuestra fe crezca, porque hombres que tuvieron sus distracciones pero supieron mantenerse firmes. Y yo quiero compartir 2 de estos hombres en esta mañana brevemente, y primero quiero comenzar con la historia de Pedro. Esta historia se encuentra en Hechos 12 y ahí nosotros podemos ver la oposición que había hacia la iglesia de parte de los gobernantes de Jerusalén. Y esta vez fue Herodes Agripa, el gobernante de ese tiempo. Y Herodes estaba enfocado en terminar con los cristianos judíos de ese tiempo, pero él tenía un enfoque mayor. Él quería terminar con los cristianos más reconocidos de la época. Y Jacobo y Pedro eran los apóstoles más reconocidos de Jerusalén. Jacobo era el hermano de Juan y junto con Pedro eran los discípulos más allegados a Jesús. O sea, que ellos eran los líderes de ese tiempo. Ellos eran los que estaban dirigiendo en ese tiempo al pueblo cristiano. Y el rey Herodes mató primeramente a Jacobo y como le gustó la reacción del pueblo judío no cristiano, pues entonces quiso ir por Pedro. Y me llama mucho la atención cuando dice que él estaba enfocado en terminar a los más reconocidos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Satanás tiene la mirada telescópica puesta en los que son cabeza. Porque él sabe que destruyendo la cabeza, ¿qué pasa? Se destruye el rebaño completo, el rebaño se queda sin guía. Por eso nosotros tenemos que orar tanto por nuestros pastores, por nuestros líderes, por los hombres de cada hogar que son la cabeza del hogar bíblicamente hablando. Y en esta ocasión pues fue con Jacobo y ahora le tocaba a Pedro. Y él comenzó metiendo a Pedro a la cárcel injustamente.
Eso fue lo primero que hizo. Y no solo eso, le puso 16 soldados ahí, como si Pedro fuera el criminal más grande de la época. Y la intención de este rey era matar a Pedro frente a todo el pueblo después que pasara la Pascua. Porque imagínense, él quería la gloria en ese momento. Pero había una clave. Mientras Pedro estaba allí, preso, la iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer: orar sin cesar. La liberación de Pedro en ese momento era humanamente imposible. Pero como la iglesia no podía hacer más nada, pues ¿qué se puso a hacer? A orar. Y esto trae una enseñanza a nuestras vidas. Muchas veces en esta época ahora donde nosotros estamos viviendo, nosotros no podemos cubrir la necesidad de todo el mundo, pero sí podemos hacer algo: orar sin cesar, como estaba haciendo esta iglesia mientras Pedro estaba allí. Y cuenta la historia que cuando Herodes fue a sacar a Pedro esa misma noche, Pedro dormía entre dos soldados. Allí estaba encadenado, dormido entre dos soldados. Y esto llamó mi atención y decía, pero mira cómo Pedro estaba custodiado. Él sabía que quizás al otro día iba a morir, que lo iban a matar. Y Pedro estaba dormido. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la confianza de Pedro estaba plenamente puesta en Dios, aún en medio de su distracción. Él sabía que si Dios lo liberaba, o él sabía que si él moría, esa era la voluntad de Dios. Como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Qué lindo es Dios. Y como único nosotros podemos experimentar esa paz es haciendo como Pedro, poniendo toda nuestra confianza en el Señor en medio de la distracción, en medio de la situación. Dice el verso 7: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y aquí hay un dato importante. El ángel no hizo por Pedro lo que Pedro tenía que hacer. Pedro tenía que levantarse, Pedro tenía que atarse las sandalias y Pedro tenía que envolverse en el manto y Pedro tenía que seguirlo. Tenemos que entender que hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca y Dios va a hacer el resto. ¿Qué pasaba si Pedro no hubiese seguido las instrucciones del ángel? ¿Iba a obtener la victoria? Claro que no, ¿verdad que no? Aquí en esta historia nosotros podemos ver la fe de ese hombre, podemos ver el poder de Dios, y yo estoy segura que si Dios permitió que Pedro en ese momento saliera de la cárcel, era para que la iglesia que estaba orando sin cesar pudiera seguir teniendo fe en medio de su situación difícil. Otra historia que llamó mucho mi atención fue la historia de Job. Yo muchas veces digo, Señor, yo tengo que ser como Job en medio de una circunstancia. Job era un hombre considerado perfecto delante del Señor. Job era un hombre que lo tenía todo. Job era un hombre rico, muy próspero, porque Job sabía compartir de lo que tenía. Job tenía una familia hermosa. Job tenía un corazón consagrado a Dios. Job era digno de Dios. ¿Y qué pasa? Tan digno que Satanás se antojó de él y le dijo a Dios, ¿tú sabes una cosa? ¿Tú sabes por qué Job es fiel a ti? Porque lo tiene todo y tú no le has quitado nada. Pero quítale algo para que tú veas si Job va a ser fiel. Y sabes que Dios le dijo, te voy a permitir que toques todo de Job. Vas a tocar todo menos su alma. Y así pasó, hermanos. Satanás, ¿verdad? Le quitó todo a Job. Todo. Job perdió de un día para otro todo. Perdió su familia, sus tierras, su riqueza, su posición. Job perdió todos. Y humanamente uno puede pensar, este hombre debe estar destruido y rebelde. Pero no.
Cuenta la Biblia que ese hombre dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque es que Job sabía quién era el dueño de todo. Job sabía quién era quien le había entregado todas esas riquezas. Y muchas veces nosotros pasamos por una mínima situación, nada comparado a lo que pasó Job. Y muchas veces nos enojamos con Dios, nos enojamos con el pastor, nos enojamos con la iglesia. Mira, tenemos que aprender que muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida para enfocarnos y para permitir nuestra madurez espiritual, para ver realmente dónde está puesta nuestra mirada. Yo recuerdo hace unos meses atrás, una hermana de la iglesia, se llama Martita, para los que no la conocen. Martita estaba un día en la iglesia, estábamos todos juntos, estábamos empacando cosas para los del sur, si mal no recuerdo. Y entonces allí llegó una persona, familiares, a darle una noticia a Martita. Y vinieron a decirle que su hija se había muerto. Imaginen qué escenario, qué escena de tristeza, hermanos. Allí fue llanto, allí hubo dolor. Yo lloré un montón. Imagínense, en medio de esa situación, la hija estaba sana, su hija estaba en su casa, en rutina diaria. Y de repente murió. Yo recuerdo que Martita lloraba, pero Martita no estaba desconsolada. Martita decía: gracias Señor, gracias Señor. Y eso llamó mucho mi atención. Y ahí yo veo que Martita estaba como Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, porque Martita sabía que esa hija se la había regalado Dios, y si Dios se la quiso llevar es porque ella sabía que esa era la voluntad de Dios en ese momento. Y eso ha sido de testimonio para toda la iglesia, porque nosotros somos todos testigos de la fortaleza y de la confianza que tiene Martita en nuestro Señor. ¿Qué podemos aprender con estos hombres? Por ejemplo, con Pedro y con Job, ¿verdad? Que aún en medio de su distracción, y aún de Martita, aún en medio de su distracción, aún en medio de su situación difícil, supieron sostener y mantener el ánimo en medio de su dolor. Y por eso yo estoy segura que hoy día Job y Pedro están gozándose en el cielo allá arriba con nuestro Padre Celestial. Y qué bueno saber, hermanos, que en medio de esta carrera nosotros contamos con un Dios de misericordia, que aún nosotros estemos corriendo, Él está dispuesto a levantarnos, a darnos oportunidades cuando nosotros nos caemos. Qué lindo es el Señor. Para concluir, quiero decir que nos debe motivar a seguir perseverando y corriendo. Definitivamente nuestra motivación y nuestro mejor ejemplo debe ser Jesús. Y nos motiva el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dice el verso 2 que Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Nadie, hermanos, nadie ha pasado por lo que pasó Jesús. Jesús soportó la cruz que representaba su cruel muerte, allí colgado en aquel madero desnudo, recibiendo la carga del pecado de todos nosotros. Imagínense eso. Defendiendo la esencia de lo que es el infierno, con nadie que tuviera un ojo de compasión y misericordia sobre él, ningún cielo abriéndose con una voz que dijera: este es mi hijo amado con quien tengo complacencia. Abandonado por su padre, abandonado por sus propios discípulos, abandonado por el cielo, la tierra y hasta por el mismo infierno, abandonado por la naturaleza misma, ni el sol brillaba, todo se quedó oscuro, colgado allí entre todos. Dios, Jesús, soportó la cruz hasta el final. ¿Y saben por qué? Por amor a ti y por amor a mí.
Pero saben, lo hizo con gozo porque él sabía lo que le esperaba. Estar sentado en el lugar de honor al lado del trono de su Padre. Y esta debe ser nuestra motivación, hermano. Dios nos ha prometido una vida eterna y está sentado al lado del trono del Padre esperando por cada uno de nosotros. Jesús está esperando por cada uno de nosotros, nuestro abogado. Qué lindo es el Señor. Aquel día Edwin, Andrés y Alana corrieron a la meta, llegaron a la meta con éxito y ganaron un pavo. Pero Dios está esperando por cada uno de nosotros para darnos la corona de la vida y vivir eternamente con Él. En Hebreos 3:14 dice: pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que lo hicimos en el principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Mi exhortación en esta mañana, hermano, es que no perdamos el gozo de nuestra salvación. No perdamos el enfoque y fijemos nuestra mirada en Jesús y digamos como Pablo, cuando dijo: hermanos, no lo he logrado todo, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermanos, no te distraigas poniendo tu mirada en cosas que te quiten ventaja, ni en personas que te quiten ventaja en la carrera. No pongas tu mirada en un líder, más bien examina lo que el líder te enseña y el testimonio que te da. No fijes tu mirada en una denominación, más bien examina si tu religión o tu denominación van de acuerdo a la palabra de Dios. No quites tu mirada de Jesús, no quites tu mirada de la Biblia. Ya mismo llegaremos hasta el final, ya mismo llegaremos a la meta, hermano. Se acerca el fin, Cristo viene pronto. Iglesia, amigo que me escuchas, Cristo está a las puertas. Yo pienso que huele a Cristo. Si aún tú no has entregado tu corazón a Cristo, este es el momento, este es el día para hacerlo. Y te diré como el autor de Hebreos: no te rindas, mantente, persevera. Ya estamos por llegar, ya estamos a punto de llegar a la meta y estar con nuestro Padre Celestial. Y termino con esto. Apocalipsis 3:5 dice: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque has hablado a nuestros corazones, Señor. Mira, Dios, nosotros queremos venir humillados delante de ti, entregando, Padre Santo, todo lo que no te agrada, Señor, entregando toda distracción, Padre Santo. Dios, tú conoces todas esas cosas que nos distraen, Padre Santo. Yo te pido, Dios, que seas tú enfocándonos en ti, Señor, que tú sigas permitiendo situaciones para que nosotros podamos seguir enfocados y mirándote solamente a ti, Señor Padre Santo. Que tú seas el que levantes nuestros brazos cuando estén caídos, Señor. Que tú seas bálsamo a nuestras rodillas cuando estén paralizadas, Padre Santo. Nosotros queremos agradarte, servirte, Padre Santo. Mira aquellos, Señor, que aún no te han aceptado como su Salvador. Sé tú tocando esos corazones, Señor, para que podamos estar todos juntos en tu gloria, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tus promesas, gracias porque nos cuidas, gracias porque nos amas, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia, los amo un montón.